La Universidad del Futuro tiene que ser una universidad em, que sepa guardar lo esencial, ¿verdad? Pero que se ponga al día con los cambios que está teniendo las sociedades, las civilizaciones. Es un reto muy importante, pero lo tiene que asumir. Yo creo que la educación es la base de muchísimas cosas para que todos tengamos mejores oportunidades y un mundo distinto. Pero para poder entender su concepto y todo lo que lo ha llevado por el ámbito de la educación, platíquenos primero pues cómo fue su infancia y todo este trayecto hasta que llegó a la universidad, un poquito, para conocer este antecedente. Bueno, mira, una cosa que yo creo que fue importante en mi vida fue los primeros 4 o 5 años primeros de mi vida. Porque los vivimos en una zona muy aislada, muy desértica. Mi padre tenía un trabajo muy pesado, muy duro, cerca de Parral, allá en el norte, en Chihuahua. Y él quemaba cal para una mina de Parral. Pero era un lugar totalmente solitario, no estaba más que la casita donde vivíamos. Estábamos chiquillos todos, mi padre luchando por la vida, allí con aquel trabajo tan pesado. Y solos, entonces mi madre hacía el pan que comíamos, hacía la comida, nos hacía la ropa, nos remendaba lo que rompíamos y todo. Pero, sobre todo, fíjate, se convirtió en una maestra extraordinaria. A mi hermano y a mí, a los dos, mi hermano era 2 años mayor que yo, nos puso desde pequeñitos, con una disciplina absoluta de todos los días, a estudiar, a enseñarnos a escribir, nuestros cuadernos con mucho cuidado, la caligrafía, todas las operaciones fundamentales de las matemáticas, chicos, la lectura, todo eso. Cuando llegamos a Aguascalientes, yo tenía 5 años, acababa de cumplir 5 años. Entonces nos llevaron a un colegio, porque ya nos iban a matricular, no habíamos estado en la escuela en aquel desierto. Entonces nos hicieron una prueba. Yo me acuerdo que una profesora que me hizo la prueba me dijo, a ver tú niño, ¿qué vas a hacer? Y me enseñó una cartulina con unas letras grandotas, ¿verdad? Le dije, no, esas letras están muy grandes, le puedo leer hasta chiquitas. ¿Cómo que sabes leer? Sí, le dije. Yo le leo el periódico a mi papá. Ah, Chihuahua, me dice, ¿qué? Me dijo la profesora, ¿cómo le vas a leer el periódico? Sí, yo le leo el periódico a mi papá. Y, y me puse a leer, se quedó así, dijo, oye, ¿cómo lees bien? Y entonces le dije, no, pues si también sé hacer operaciones. ¿Cómo que sabes hacer operaciones? Le dije, sí, sé sumar, sé restar, sé multiplicar, sé cosas pequeñas, ¿no? Muy elementales, pero las podía hacer muy bien. Y a ver, escribe, y escribí muy bien. Dijo, no, pues este niño no puede entrar a primer año. ¿Cómo lo vamos a meter a primer año? Ya sabe todas estas cosas que les enseñamos a primer año. Entonces entré a segundo año, y en segundo año me pasaba lo mismo. Aventajaba a todos los chiquillos que sabía hacer yo esas cosas y apenas estaban empezando a medio querer escribir y ya sabes tú. Entonces adelanté bastante de pequeño gracias a mi mamá, gracias al magisterio de mi madre, que fue la primera gran maestra en aquellas soledades. Y luego también me favoreció que cuando yo estudié la media superior, los bachilleratos eran nada más de 2 años. Entonces yo acabé muy joven, gracias a todas estas circunstancias, terminé la educación superior muy joven. Yo me inscribí a la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México a la edad de 16 años. Yo entré de 16 años a la Facultad de Medicina de la UNAM en México. Entonces me recibí muy joven.
Estuve después unos años siendo internado en el hospital infantil y ya me vine monté un consultorio, me puse a ejercer. Y estando aquí ya ejerciendo, pues se ofrecía la cosa de dar clase en el instituto que había sido nuestra alma mater, ¿verdad? La vieja preparatoria, que era la única institución de educación que había en Aguascalientes. Y heredé la clase de anatomía que daba el doctor Rafael Macías Peña, un médico inolvidable por todo lo que hizo por la educación en Aguascalientes. Él consiguió la autonomía del instituto, de la que todavía goza la universidad. Y él quiso que yo tomara su clase cuando él se retiró. Y con eso empecé a dar clase. Más tarde me invitó un rector, creo que fue el ingeniero Ortiz González, a que tomara la clase de Historia del Arte. Y también durante algunos años estuve dando esa clase de Historia del Arte en el instituto. Pero bueno, pasó el tiempo y un buen día nombraron al contador Humberto Martínez de León como director de la prepa, de la escuela preparatoria. Y el día que tomó posesión, su primer discurso de toma de posesión, dijo que era tiempo ya de que Aguascalientes tuviera educación superior y que tuviera ya una universidad, licenciaturas. Y él empezó con eso. Las primeras carreras de licenciatura que hubo, él las fundó. Fundó la carrera de contador público, ya con licenciatura, y la enfermería y otras cosas. O sea, empezó desde el primer momento a trabajar en favor de eso. Y entonces tuvo el reto que le puso la Secretaría de Educación, le ofrecieron un recurso, si fundaba aquí una escuela de medicina. Entonces fue a buscarme, llevábamos buena amistad, yo veía a los niños, éramos compadres, yo fui padrino de su primer hijo. Entonces llegó un día y me dijo, oye, pues me ofrecen esto para hacer la escuela de medicina y hay que hacerla y tú la vas a hacer, tú me vas a ayudar. Pues desde entonces empecé a dedicarme ya de lleno propiamente al trabajo ya interno, íntimo de la organización, de todo lo que tiene relación con la educación superior. Más tarde, ya cuando se pudo fundar la Escuela de Medicina, me hicieron el segundo rector. Cuando él acabó su periodo, me nombraron a mí segundo rector. Y fui rector en 78, 79 y 80 del siglo pasado. Ese fue los años de mi rectorado. Desde que tuve las primeras impresiones, las primeras experiencias como alumno desde pequeño y luego más tarde en las facultades y todo, siempre tuve un profundo interés por la formación integral. Y cuando hablamos de educación, fíjate, yo creo que es muy interesante que distingamos lo que es educación de lo que es enseñanza. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas que tienen que ir juntas, pero son distintas, son anexas, y las dos son indispensables. Si quieres tener formación integral de una persona, tienes que educarlo y tienes que enseñarle cosas también, ¿verdad? Es decir, es una dualidad, la enseñanza y la educación. Y mira, generalmente yo he tenido esta experiencia. En muchas ocasiones, por andar metido en estos trabajos que me llevó a la vida, la universidad, he participado en muchos congresos, asambleas,
aquí en la nación, en el extranjero también a veces sobre educación. Y me ha llamado profundamente la atención que se habla nada más de enseñanza. Y digo, ¿cómo es posible que hagamos asambleas generales de educación y hablemos nada más de enseñanza? ¿Verdad? Y no hablemos de lo que es la formación integral de una persona, ¿verdad? Entonces, pues sí, es un hueco muy grande de incomprensión en muchos ámbitos del proceso educativo, no nomás nacional, internacional, no distinguir bien lo que es enseñanza de lo que es educación. Tú puedes enseñarle a una persona una ciencia, unas habilidades para hacer alguna cosa en su vida, unos saberes, unas cosas y unas aptitudes. Pero eso es una parte nada más. Tú puedes enseñar muy bien a una persona que haga una profesión más o menos bien hecha, bien montada para dentro de esa persona, y al mismo tiempo ser una persona totalmente ineducada, ¿verdad? Lo vemos diario en las universidades, que muchas veces licenciamos gentes capaces para cierto tipo de actividades y al mismo tiempo son gentes que no leen, gentes desafios, ineducados. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que la tarea de la universidad no es enseñar cosas, es educarte. Y otra cosa que nos ha enseñado profundamente la pandemia es que habíamos pensado, con el advenimiento de las nuevas tecnologías y del Internet y todo eso, que a través del Internet íbamos a suprimir ya todos los esfuerzos presenciales de la formación humana. Gravísimo error. La pandemia ya nos enseñó que no basta con pasar datos, ¿verdad? O enseñar saberes o cosas. Esa es una parte muy pequeña o menos importante de la formación de la persona. Necesitas enseñarle a la persona a ser, ¿verdad? A vivir en sociedad, a vivir para los demás, a ser solidario, todo eso. Y eso, la única posibilidad que tenemos es lo que se ha inventado desde pequeños. Nos empiezan a educar en el hogar, pero salimos rápidamente y salimos ¿a qué? A escuelas. Salimos a escuelas donde tenemos que convivir con niños y niñas de otros rumbos distintos de tu ciudad, de otras clases sociales, con otras necesidades, con otras ilusiones, con otras utopías, con otros planes de vida, con otros problemas. Otras realidades. Y nos empezamos a enseñar a vivir en sociedad, a vivir en los demás. Y así seguimos en la educación superior, convivimos con muchachos jóvenes, hombres y mujeres de distintas maneras de ser, de pensar, de vivir. Y nos hacemos solidarios, nos hacemos ciudadanos, ¿verdad? Estás viendo UAA TV. Lo presencial es lo esencial del proceso general formativo de los sistemas educativos nacionales, lo presencial.
Es lo que te hace ciudadano, lo que te enseña a ser honesto, lo que te enseña a ser entregado al servicio de los demás, ¿verdad? Lo que te enseña a compartir, a comprender a otros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo siento que todas estas cosas han sido experiencias muy interesantes de estas épocas. ¿Desde siempre tenemos que llevar a cabo una formación integral o sobre todo en las universidades donde más énfasis se le debe dar? Sí, fíjate, necesitamos hacer énfasis en las universidades siempre, en no conformarnos con que estamos enseñando bien las profesiones, las tareas, no. Eso es muy poco realmente, es una pequeña parte de lo que debemos hacer. Debemos de formar ciudadanos, debemos de formar líderes generales. Necesitamos formar creadores, necesitamos formar gente que tenga desarrollo personal autónomo, ¿verdad? Que se pueda valer por sí mismo y servir a los demás. Todo ese tipo de cosas es una formación. Pero necesitamos también educar el sistema sensorial humano. Nosotros conocemos el mundo, conocemos las cosas de dos maneras. O las conocemos por la razón, o las conocemos por el sentimiento. Hay cosas que nomás las conocemos por el sentimiento. Sabemos de una cosa que cuando está caliente o está fría porque la sentimos. Son conocimientos sensibles. Y decía Aristóteles que la mayoría de los conocimientos que tenemos nos entran por el sistema sensorial. Y se educa poco. Casi no se le hace caso. Entonces, es otro hueco importante que tienen que ver las universidades. Sin duda hay varios factores que se necesitan para una buena educación, infraestructura, condiciones, etcétera. Usted ya nos decía, la pandemia nos dio una lección muy importante de que podemos tener todo el aparato tecnológico, toda la infraestructura y todo, pero la educación tiene que ir siempre más allá. Claro, es otra cosa, fíjate. Es otra cosa mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más definitiva para las sociedades. Sí, claro. Tú si quieres aprender una cosa, ya con la tecnología actual, no necesitas ir a ninguna universidad. Ahí puedes encontrar los datos que quieras de todo lo que quieras, ¿verdad? La universidad es otra cosa, pero eso es una cosa de enseñarnos a hacer. A ser personas humanas integrales. Sí. ¿Cómo debería de ser esa filosofía de enseñanza en los centros de estudio, doctor? Bueno, mira, los retos de las universidades son inmensos. ¿Por qué? Porque las sociedades humanas constantemente están evolucionando. La evolución que ha tenido el desarrollo de la civilización en los últimos 50, 60 años ha sido más importante, más profundo, más grave, más complicado, más definitivo que en toda la historia de la humanidad. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué le presenta como reto a las universidades esta cosa? Pues que tiene que ponerse al día también. Muchas de las cosas que hemos estado haciendo ya para este momento van a dejar de ser primordiales. El tipo de profesionales y todo que hemos ido formando hasta ahora, como que ya se va desfasando, ya muchos de nuestros egresados ya encuentran muchas dificultades para encarrilarse en la vida. Es por eso, porque el mundo ya es diferente, y es otra cosa, se necesitan habilidades distintas, pero se necesitan también personas profundamente educadas, porque precisamente la tecnología te puede deformar profundamente también, te puede hacer un ser egoísta, individualista, ¿verdad? Antisocial. Entonces, el reto de las universidades es ponerse al día con las nuevas necesidades sociales que hay, ¿verdad? Sin descuidar la formación integral, la formación humanística, porque esa es eterna, esa no cambia.
Una cosa es la cultura y otra cosa es la civilización. La civilización está profundamente transformándose, la cultura es otra cosa. Tenemos tradiciones, tenemos cosas que a veces ya no nos sirven, nos estorban, pero hay cosas profundas que no podemos dejar nunca. Y tenemos que ser listos para saber qué cosas podemos dejar atrás porque ya no las necesitamos, pero qué cosas no se pueden dejar porque son indispensables para la vida, valores que son eternos, ¿verdad? La honestidad, por ejemplo, la entrega a los demás. Este tipo de cosas no las puedes, no hay civilizaciones que las puedan cambiar, ¿verdad? Aunque seas muy actual, muy moderno, ya con todas las tecnologías, pero tienes que ser un hombre honesto, tienes que ser un hombre entregado a tu sociedad, un hombre dispuesto a servir, a hacer el bien, ¿verdad? A no ser egoísta, a no ser avaricioso, envidioso, ¿verdad? Que es una de las cosas que ahorita mucho más atraen a mucha gente, ¿no? El enriquecerse rápido, fácilmente, todo eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, fíjate. El reto de las universidades es actualizarse para las cosas que necesitan, pero profundizar en lo que es verdadero, en lo que es eterno. Las dos cosas. Yo creo que por ahí tiene que ser. La autonomía ha sido un valor extraordinario para la educación superior, para la institución de educación superior, pero que ha sido profundamente disputado y atacado por las autoridades. La autoridad, cualquiera que sea, en cualquier país y todo, trata de cooptar, ¿verdad?, y dirigir todas las instituciones donde hay formación, donde hay diálogo, donde hay donde se contrastan las ideas y las cosas, les importa muchísimo, ¿verdad? Y las quieren siempre. Actualmente en México hay una grave amenaza hacia las autonomías. Pónganse listos, porque el presidente actual ya ha dado muestras de que quiere acabar con las autonomías de las instituciones y todo. Ya tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con CONACYT y con las CIES, ¿verdad? Eso quiere decir, ahí te voy. ¿Qué implicaría quitarle la autonomía a una institución para dimensionarlo? Se convierten en centros donde se acaba la libertad de pensamiento, ¿verdad? Se acaba la libertad de pensamiento y se vuelven lugares para control político, ¿verdad? Control de las ideas, control del pensamiento, entonces se vuelven rebaños humanos, ¿no?, al servicio de las castas que están gobernantes. Para la difusión de propaganda, por ejemplo. Luchar por la autonomía es absolutamente esencial. Eso no debemos dejar de ninguna manera que se nos toque. Y por otro lado, lo que le preguntaba del papel del gobierno en la educación, ¿es verdad? ¿Usted considera que el gobierno se lo ha tomado en serio, su responsabilidad para impulsar la educación? ¿O por qué seguimos con rezagos educativos tan dispares y realidades tan distintas? Bueno, la tarea es inmensamente grande, fíjate. Si tú estás en un gobierno, encabezas un gobierno y te encuentras en un país por más de 100 millones de personas, donde la mitad carecen de casi todo, de muchas cosas, dispersas, sin recursos, sin posibilidades, tu tarea se vuelve bastante azarosa y difícil. Yo creo que en México se ha logrado mucho, ¿verdad? El logro de la educación general pública ha sido, aunque ha sido dirigido fundamentalmente a la enseñanza,
pero ha sido ejemplar, fíjate. Le ha faltado mucho todavía, ¿verdad? Pero es por la inmensidad de la tarea. Pero los logros han sido extraordinarios, ¿no? Yo pienso que sí. Ahora, ¿son suficientes los recursos que se han puesto para la educación? No. No. Nuestros gobiernos les ha dado por gastar dinero en 10,000 cosas, ¿verdad? Y no en cosas esenciales. En países como nosotros, como los países hispanoamericanos, que estamos tan llenos de desigualdades, los gobiernos tendrían que gastar su dinero en 2 cosas, o 3. En seguridad pública, en educación y en salud. Nada más. Todos los desarrollos industriales, de obras públicas, que las haga la iniciativa privada, que las haga la gente, que las hagan los inversionistas, que las haga la gente. Que lo controle el gobierno los programas, pero que los hagan la gente. Que no el gobierno, ¿para qué se meten en eso? Se meten, ¿sabes por qué? Porque de ahí se quedan con una gran cantidad de dinero. Es la experiencia que hemos tenido, ¿verdad? Desgraciadamente así es. Y entonces, pues no les gusta los presupuestos de educación o de salud chiquitos. Pues no puede ser. Se necesita ampliar muchísimo más los recursos educativos y los recursos de salud.